Mientras muchos inversionistas continúan pendientes de los titulares sobre la Reserva Federal, sobre la geopolítica o incluso la inteligencia artificial, los grandes patrimonios ya están tomando posiciones pensando en ese próximo ciclo del mercado. Por ello, hoy analizaremos más adelante cómo se está moviendo el dinero inteligente, dónde están, por supuesto, esas oportunidades y qué riesgos a la final no podemos perder de vista. Todo esto junto a Joaquín Francés, él es el CEO de Mora Capital Group. Sé que estamos conectándonos con él. Joaquín, buenos días, ¿nos escuchas? Hola Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, para que sepas un Ahora sí. poquito, ahora sí, bienvenido Joaquín a Muchas Comercio TV, gracias. bienvenido a Buenos Días Wall Street. Muchas gracias. Joaquín, arrancamos de una vez porque pues sabemos que hay mucha información en la mesa. Gracias por estar con nosotros. Joaquín es CEO de Mora Capital Group, pues es un grupo muy importante acá en Estados Unidos, en España y en diferentes regiones del mundo. Y hemos visto que durante las últimas semanas algo que pocos esperaban. El mercado está como prácticamente ignorando la escalada de Estados Unidos a Irán, mientras que vemos que el S&P 500 sigue cercano a máximos históricos, pero al mismo tiempo vemos que la Reserva Federal mantiene un tono como más prudente y los inversionistas continúan como pendientes de la inflación, de esos próximos datos económicos que vamos a ver esta semana. ¿Qué lectura desde le das tú y qué lectura le están dando en More Capital Group a este comportamiento del mercado y cómo están posicionando hoy portafolios de sus clientes frente a este nuevo escenario? Bueno, mira, nuestro posicionamiento es en estos momentos uno de más bien equilibrio entre ciertos vientos de cola estructurales y algunos riesgos también. Es casi imposible en este contexto de mercado no poner a la inteligencia artificial, la IA, en contexto. Es una transformación económica, representa una transformación económica de gran alcance y además ha coincidido con una resiliencia del mercado americano encomiable. Vemos a diferentes sectores económicos y los hogares evolucionando a distintas velocidades, pero en general con un consumo relativamente estable y un mercado laboral también sólido. Es cierto, como bien apuntas, que los índices están en máximos históricos, pero también lo están los beneficios. En el lado de los riesgos, el principal foco, como no, pues está en el Oriente Próximo, quizás no tanto por el conflicto en sí mismo, que ya es importante, sino por las consecuencias que vemos o las consecuencias que podrían darse en cuanto a inflación y tasas de interés. Como sabes, invertir representa gestionar dos riesgos, el de estar invertido en el mercado y el de estar fuera del mercado, y ambos pueden tener un coste bien significativo. Nuestra visión en general, dada las circunstancias que tenemos hoy en día, nuestra visión es relativamente constructiva, tanto en renta variable como en renta fija, pero eso sí, con una creciente prudencia y también un discernimiento que cada día se hace más necesario para poder navegar esta aparente contradicción, como bien apuntabas, ¿no? De que los mercados parecen estar ignorando ciertas cosas. Al final de cuentas, los mercados, sobre todo los bursátiles, se mueven por expectativas de beneficios, como sabes, y bueno, los beneficios de momento no nos han defraudado y de ahí que con la prudencia que decía y el discernimiento necesarios, pues nos mantenemos relativamente constructivos. Joaquín, interesante lo que dices. También durante más de 2 años sabemos que la gran historia ha sido la inteligencia artificial, pero ahora también vemos cómo el mercado parece mucho más selectivo al momento de pues, ordenar ese portafolio. Ya no basta con decir que una empresa va a invertir en inteligencia artificial, que va a ser un gasto propio de inversión. Hoy en día los inversionistas quieren ver más rentabilidad, eficiencia, generación de lo que sería ese flujo de caja. Casos incluso más específicos, Meta, ese debut de SK Hynix en Wall Street, ese crecimiento de la infraestructura para centros de datos que muestran, por supuesto, la evolución que se está creando, ese ecosistema, como le decimos aquí en el programa.
Estamos entrando ya en lo que sería una nueva etapa donde la inteligencia artificial va a continuar liderando, pero con una selección mucho más rigurosa de ganadores y de perdedores, y de así de ser ese el caso. ¿Cómo están ustedes manejando esa transición en las carteras de sus clientes? Bueno, como decía anteriormente, es imposible hoy en día hablar del mercado y no hacerlo también de la IA. Eh, es verdad que los grandes patrimonios ya han pasado por esa fase, y también alguna parte de la comunidad inversora también, han pasado por esa fase de entusiasmo estructural en general para estar invertidos en la IA, y es verdad que hoy en día vemos esos mismos grandes patrimonios siendo o entrando en una fase de mayor disciplina y de una diversificación cada día más selectiva. En estas circunstancias, la inversión en IA se vuelve más matizada, con mayor discriminación y con quizás un énfasis en las segundas derivadas, como pueden ser la ciberseguridad o las infraestructuras digitales. En definitiva, creemos que la IA, sobre todo en estas segundas derivadas, va a continuar impulsando de manera importante ciertos segmentos del mercado. Vemos que la adopción de la IA cada día se vuelve más sistemática y de alguna manera con una presencia eh, ya no táctica, sino estratégica en las empresas, y este es un proceso que posiblemente va a continuar. Hay algo que obviamente escuchándote, mientras muchos inversionistas obviamente siguen concentrados en las grandes tecnológicas estadounidenses, pues lo que decimos las siete magníficas o los big caps, ¿sí, no? También estamos viendo oportunidades en otros mercados. Vemos, por ejemplo, desde el caso de Europa, que es un mercado que ustedes manejan muy bien, hasta Asia, además el crecimiento de sectores en otros sectores como infraestructura, energía, que la veíamos repuntando hoy, defensa, activos digitales, todos los impulsos por cambios geopolíticos y también por los cambios regulatorios que estamos viendo en diferentes regiones del mundo. Desde la visión global de Mora Capital Group, ¿dónde están encontrando ustedes hoy esas nuevas oportunidades que digamos todavía no están completamente reflejadas en el consenso del mercado? ¿Qué están viendo ustedes que el resto del mercado está ignorando? Bueno, es verdad que el mercado americano ha acaparado una gran parte de la atención en relación a las inversiones bursátiles, sobre todo en segmentos de tecnología. Sin embargo, en el mundo de hoy en día es imposible negar que hay oportunidades tanto dentro como fuera. Quizás las de fuera de Estados Unidos requieren, quizás no, seguro que requieren una mayor lectura local y también una capacidad de ejecución, ¿no? Y de convicción. Nosotros vemos algunas de las áreas o regiones y sectores en los que vemos oportunidades, pues por mencionar algunas, diríamos que fuera de Estados Unidos, obviamente, que es el contexto de la pregunta, una de ellas sería la India. Vemos que en la India hay una confluencia de demografía, digitalización y aumento del consumo. Y ahí, pues, inversiones en segmentos como la infraestructura, la salud o el consumo interior, pues se hacen realmente bien críticas y significativas, ¿no? También en otro mercado que nos viene a la cabeza es el de Japón, un mercado que ha sido, desde el punto de vista del comportamiento accionarial, pues no ha sido nada halagüeño por muchos años, pero bueno, vemos ciertos segmentos donde hay empresas de automatización y de robótica, donde pensamos que son apuestas con una lógica importante de inversión, ¿no? También Europa, como mencionabas, ¿no? Y por nuestras raíces, pues también es un mercado quizás evolucionando de una manera más lenta, a diferencia quizás de la India y Japón, donde
mi opinión es que la inversión en acciones es posiblemente el mejor vehículo. En Europa se añade a eso el del crédito, la inversión en renta fija. Y los sectores, como también estaba implícito en la pregunta, sectores importantes en Europa que creo que tienen recorrido, pues uno es la defensa, la seguridad industrial, las redes y los centros de datos también, ¿no? Entonces, efectivamente, un grupo como el nuestro, que tiene presencia en Europa y muy especialmente para clientes de cierto origen, como es América Latina, pues podemos realmente ayudar con esa presencia local, con ese know-how local, para poder encaminar, guiar y de alguna manera acompañar a estos clientes en sus decisiones patrimoniales. Muy importante, Joaquín, definitivamente, sobre todo porque los últimos años también nos han demostrado que los mercados pueden cambiar muy rápidamente, sobre todo cuando vemos temas de inflación, guerras, cambios en las tasas de interés, la inteligencia artificial, estas nuevas regulaciones financieras, por lo cual en un entorno como este, cuéntanos, muchos inversionistas tienden a reaccionar emocionalmente y terminan a veces tomando decisiones en el peor momento. Así que cuando asesoran a familias empresarias como tal y también grandes patrimonios, ¿cuáles son los errores que más intentan evitar y también qué principios de gestión patrimonial consideras tú que cualquier inversionista debería aplicar para poder proteger, ¿no? ¿Cómo hace crecer ese patrimonio viéndolo a largo plazo? Bueno, quizás las mayores debilidades que hemos podido ver en ocasiones, no siempre, gracias a Dios, pero en ocasiones, no tienen que ver con los conocimientos, más bien tienen que ver con el comportamientos. Y me refiero a comportamientos como esa actitud emocional ante determinados contextos de mercado, también la gobernanza y el horizonte temporal de manera importante también, ¿no? Porque eh, invertir requiere una disciplina en cuanto a asignación de activos, y esta disciplina es la que da una cierta estabilidad, está sustentada por un comportamiento histórico de los mercados y de diferentes clases de activos. Y entonces esa disciplina, si no existe y se rompe, sobre todo en momentos de tensión, pues los portafolios lo acusan en definitiva, ¿no? También invertir de manera vamos a decir, seria o profesional, pues requiere no perseguir modas, o no tener excesivas concentraciones en ninguna empresa en particular, país o divisa, sino que haya esa diversificación cautelar que normalmente seguimos todos los que estamos en esta industria. Y también, de manera importante, como decía antes, en relación al tiempo, no medir inversiones a largo plazo con métricas de corto. Es indudable que los mercados tarde o temprano presentan correcciones y, como bien decías, muchas veces ante esas correcciones la emocionalidad de algunos inversores hace que les lleve bueno, el temor, el miedo les pueda, y nuestra labor ahí es ser un compás firme, sin ponerle, recordándole al cliente los beneficios de esa disciplina, los beneficios de ese horizonte temporal, intentando que no se den esos comportamientos que a veces terminan por vender activos a precios de remate, y perdiendo cualquier posibilidad de recuperación de las carteras, ¿no? Entonces, sí, nuestra labor ahí es casi como la de un coach, de recordar, de guiar, de pautar, con la máxima serenidad que se pueda, sobre todo en esos momentos de nerviosismo que a veces hay en los mercados,
que se dan y que se van a continuar dando, por mucho que quizás en los últimos años nos han tenido mal acostumbrados los mercados, pero bueno, los que ya tenemos alguna cana recordamos de manera vívida muchos lances de mercado, ¿no? El 94, el 98, el 2000, el 2008. Entonces, bueno, es algo que te da, el haber pasado por ahí, te da unas perspectivas que reafirman todas estas tesis que decía de disciplina, de asignación de activos y de no perseguir modas y de ver el plazo correcto de las inversiones. Y también algo que yo creo que es importante para los inversores es el tener un reporting de las inversiones, porque muchas veces casi todos los clientes utilizan diferentes entidades y muchas veces miden esas entidades como silos de inversión. Miden lo que ha pasado en la entidad A y miden lo que ha pasado en la entidad B de una manera separada. Nosotros pensamos que los riesgos y la gestión profesionalizada de un portafolio viene cuando eres capaz de salirte de esos silos y ver la lógica y la disciplina en lo que es el conjunto, ¿no? Y el control de riesgos, por supuesto, el control de riesgos en este sentido entendido como los hábitos que nos llevan a tener esa asignación de activos, a no vender en los momentos de desesperación, o al menos si los activos son buenos. Si uno no ha hecho la tarea y los activos que tiene no son buenos, esperar tampoco sirve de nada. Pero si la tarea, pues ahí uno tiene que ver el largo plazo y sobreponerse a esa emocionalidad que por otro lado es muy humana, ¿no? Me gusta mucho, yo creo que en 2 frases la resume, disciplina y paciencia, puede ser lo que realmente ustedes aplican. Y precisamente, permíteme hacerte una última pregunta para terminar, por el tiempo que nos estás regalando. Ustedes en Mora Capital Group, este año acaban de superar más de $3.000 millones en activo bajo gestión. Eso es una cosa bastante, pues, impresionante. Han tenido un crecimiento cercano al 59, casi 60% desde el año 2022. Y obviamente, ¿qué les está diciendo a ustedes este crecimiento sobre el comportamiento de esos grandes patrimonios? ¿Dónde están encontrando esas principales oportunidades nuevamente? Sé que te volvimos a hacer la pregunta, o sea, ¿cómo ustedes han podido llevar ese crecimiento de los patrimonios de sus clientes? Y también, ¿quiénes son esas personas que de repente están escuchando hoy que podrían ser, digamos, potenciales clientes para ustedes? ¿Cuál es el tipo de cliente que ustedes buscan? ¿Qué ofrecen ustedes en Mora Capital Group para esos patrimonios que quieren realmente mm, tener fundamentos sólidos, pero sobre todo rentabilidad a largo plazo? Bueno, hay varias preguntas ahí o aspectos. Uno de ellos es qué es lo que ofrecen. Mira, en nuestra industria las firmas solamente ofrecen dos tipos de experiencia. La gestión del riesgo-retorno y la segunda es el servicio. La gestión del riesgo-retorno es de lo que hemos estado hablando en buena parte y un participante en esta industria no puede presentarse como una firma seria si no es capaz de obtener ese rendimiento-riesgo, ese binomio rendimiento-riesgo en unos términos comparables, si no mejores que los de muchos otros en el mercado, ¿no? Pero vamos a decir comparables, ya no, porque nadie puede ser, excepto quizás dos iluminados, el resto no tiene sentido ir diciendo que somos mejores que los demás. Algunos años nos podemos quedar por arriba, otros años nos podemos quedar algo por debajo, pero siempre tiene que estar dentro de un entorno de competencias y de entrega de valor del cliente en términos de ese binomio de riesgo-rendimiento. El segundo, que es el servicio. Y parece que no es, que es algo que lo damos por sentado que existe y que es así, porque todo el mundo hablamos del buen servicio. Pero dar buen servicio es muy difícil. Darlo consistentemente todos los días, a través de todos los canales,
de interacción con el cliente, sean de telemáticos, sean teléfono, sea correo electrónico, sea mediante materiales escritos, mediante reuniones en persona, por carta, cualquier medio por el que interactuamos con el cliente, hacerlo no ya bien, sino sorprender al cliente de manera consistente a lo largo del tiempo, hacer lo que decimos cuando lo decimos, a pesar de que parece trivial, no lo es para nada. Número uno. Número dos, no depende del tamaño de la institución. Número tres, depende del espíritu de servicio que tengan las personas que están en la firma, si tienen o no ese espíritu de servicio. Y cuando se da ese servicio, sucede algo mágico, entre comillas, y es que se une la competencia en materia de gestionar ese binomio riesgo-rendimiento con un servicio profesional y que de alguna manera pues, satisface las expectativas de los clientes. Eso hace que sea, vamos a decir, como el término en inglés, stickiness, pegajoso, el servicio, ¿no? Pues cuando te tratan bien en un sitio y encuentras que lo que tú necesitas es lo que te están dando, pues tú no te vas de ese sitio. Entonces, ese es uno de los elementos que intentamos poner encima de la mesa cada vez que interactuamos con un cliente. La preocupación, decías, ¿y qué es otros factores clave? Pues mira, yo te destacaría como factor clave del éxito el intentar minimizar los errores no forzados, sobre todo en materia de inversión o de inversiones, en plural. Antes decía, hombre, si la inversión es buena, pues en momentos de corrección, pues quieres mantener el curso, no salir de esas inversiones. Y bueno, pues eso apunta hacia los errores no forzados, ¿no? Cuando nosotros somos los que buscamos una selección de activos y una asignación de clases de activos y lo hacemos bien, de manera congruente con los objetivos, perfilación de riesgo del cliente y otros aspectos, pues ahí no deberían haber errores no forzados. Pueden haber correcciones, pueden haber sustos, pero no errores no forzados, ¿no? Entonces, una de las cosas que miramos con énfasis es de minimizar esos errores no forzados, trayendo a la mesa no solamente cosas que están probadas, sino cosas que tienen lógica, que están estudiadas, que están respaldadas por conocimiento, por experiencia, y en definitiva, darle al cliente cosas que son bastante, ya digo, todo cuando lo hablo parecen triviales, pero realmente hacerlo bien no lo es. Y eso es lo que traemos con humildad a la mesa, con ganas, con apetito de crecimiento, siempre dentro de un marco normativo. Bueno, pues queremos extender y por supuesto también, no solamente mirando el crecimiento a cualquier coste, sino poniendo detrás las herramientas necesarias para soportar ese crecimiento, ¿no? Lo que yo digo, la cocina. La cocina tiene que ponerse a la altura y tiene que estar pues dispuesta, porque la cadena de servicio al cliente no es solamente las inversiones, como decía, es toda una serie de interacciones que dependen de cada eslabón, de cada cadena que hay, y cada eslabón, así sea el más lejano, que no tiene contacto nunca con el cliente, puede ser crítico y necesitamos que cada persona entienda que es parte de esos eslabones que llevan al servicio, a un buen servicio al cliente. Excelente, muy buena, me encantó realmente, pues es lo que tú dices, es un tiempo, es disciplina, es constancia, es estar allí y la buena cocina requiere de mucha preparación. Por lo menos antes de cocinar, tienes que preparar la cocina, limpiarla, adecuarla, tener los ingredientes, comprarlos de antemano, tener todos los utensilios para poder comenzar a hacer pues la primera receta. Así que es una buena analogía. Claro que sí. Muy Y por bien. supuesto, con ese crecimiento que han demostrado, realmente es un honor tenerlos aquí y escuchar más de cómo ustedes ayudan a manejar ese patrimonio como tal a sus clientes. Así que, Joaquín Francés, definitivamente no será la última vez que nos gustaría tenerte aquí en Buenos Días Wall Street. Así que por lo pronto, gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.
El placer es nuestro. Vale, Joaquín, esta es tu casa. Feliz día. Gracias. Audiencia, por supuesto, con eso, breve pausa comercial y ya volvemos.